Buenas noches, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de IVA. Específicamente vamos a hablar de generalidades del IVA. El IVA es un tema bastante amplio que realmente, pues nos llevaría aquí bastantes horas, ¿sí? Así que vamos a entrar en las generalidades de lo que es el impuesto al valor agregado, ¿sí? Primeramente, debemos de conocer que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, ¿sí? Es indirecto y es un impuesto al consumo. Es decir, ¿quién paga el IVA? El IVA lo paga quien consume. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que entender, si no han logrado entender el IVA lo paga quien consume. ¿Sí? Es decir, ustedes al ir a consumir un artículo, un servicio, un producto, ¿sí? Están pagando IVA. ¿Y quién lo está recaudando? Por eso se llama un impuesto de terceros. Lo recauda, pues, quien cobra. Y quien cobra tiene la obligación de enterárselo al propio SAT. ¿De acuerdo? Contador, ¿cuántas tasas del impuesto existen? ¿Cuántas tasas del impuesto existen? Dos nada más, únicamente existen dos. Existen la tasa del 16% y la tasa del 0%. Si ustedes los leo, si ustedes los escucho, que me digan que la tasa de la región fronteriza es el 8% la tasa, los voy a bloquear y les voy a dejar de hablar. ¿Por qué? Porque la región fronteriza no tiene una tasa, tiene un decreto de disminución del 8%. ¿De acuerdo? Tiene un decreto de disminución. El decreto fue emitido, ¿sí? En diciembre del 2018, donde se establecía lo que es la franja fronteriza sur y norte. ¿De acuerdo? Entonces, los productos que se enajenen en las zonas fronterizas, ¿sí? A ver, por ahí nos habla Gildardo. ¿Qué pasa, Gildardo? ¿No escuchas? Entonces, ¿los demás sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Si no escuchas, Gildardo, entonces, pues es problema de ahí de tu Zoom, ¿de acuerdo? Bien. Como les decía, esto del decreto de la región fronteriza, ¿sí? ¿Cómo va enfocado? Ok, las personas que consuman en la región fronteriza para poder competir con los precios de nuestro vecino país del norte tendrán una reducción del 8%. ¿Sí? Ahora, punto bien importante en esta situación. ¿Sí? En este rollo de lo que es la situación de la región fronteriza, ¿a quién le aplica lo que es la reducción? A las personas que tengan domicilio fiscal en la frontera. Si ustedes se encuentran en la Ciudad de México, en Morelia, en Pachuca, y compran a alguien que se encuentra en la frontera, no les van a aplicar el decreto. ¿Por qué? Porque es únicamente para productos que se queden radicando en la frontera. Porque si no, lo que ocasionarían, pues es que todos buscaríamos comprar a los de la frontera. Porque nos saldría más barato, porque pues el IVA tendría una reducción, ¿no? Entonces, la reducción es únicamente para los que radican en frontera norte o sur, ¿sí? Y que le compren a personas que también tengan su domicilio fiscal en el norte o en el sur. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bien, como les decía, es un decreto. Entonces no estamos poniendo una tasa nueva. A diferencia de años anteriores donde existía una tasa del 11%, ¿sí?
donde sí era una tasa y aplicaba para las regiones fronterizas, pero ahora es únicamente un decreto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tenemos únicamente dos tasas, tasa del 16 y tasa del 0%. Contador, ¿dónde encuentro los del 0%? Artículo 2A. No se los aprenda de memoria, no batalle. Usted no es médico, tiene la facilidad de que cuando le pregunten si un producto causa tasa cero, puede ir a consultar la ley. Nada más acuérdese que es el artículo 2A. ¿De acuerdo? Contador, ¿y dónde encuentro los exentos? La ley del IVA en cada capítulo se divide por servicios profesionales, se divide por enajenación de bienes y por distintos rubros. Cada rubro tiene sus propios exentos. No se los memorice, no es médico. Usted puede, cada vez que le consulten, puede decirle, déjeme lo consulto, a ver si le aplica la exención, a ver si le aplica lo que es la tasa cero, ¿de acuerdo? Si usted no encuentra un producto dentro de la tasa cero, si usted no encuentra un producto dentro de los exentos, no batalle, es tasa del 16%. ¿De acuerdo? Truco sencillo para el IVA. ¿Cómo vamos a aprender la ley del IVA? Si usted se la aprende de memoria, no le va a entender. ¿Qué le recomiendo? Que la consulte cada vez que la necesite. ¿De acuerdo? Ya le estoy diciendo, artículo 2A para artículos en general de tasa cero. Si usted no encuentra su producto en la tasa cero, probablemente sea tasa del 16%. Si usted no encuentra el producto en la lista de los exentos de cada capítulo, no le busque tres pies al gato, es 16%. ¿De acuerdo? No hay nada en la resolución miscelánea, no hay tesis, no hay jurisprudencias. Si no viene en la ley, si no vienen los ceros, si no vienen los exentos, va a ser tasa del 16%. ¿De acuerdo? Ahora, sigamos adelante. ¿Cómo determinamos el IVA? Ya les hablamos de que el IVA es un impuesto indirecto y que lo paga quien consume. ¿Cómo se diferencia un exento y un tasa cero? ¿Sí? ¿Cómo se diferencia? Un exento, si tú te encuentras un producto exento, ¿cómo lo es? Un servicio médico que es un servicio exento, ¿sí? Un servicio exento va a no poder acreditar IVA. No tiene derecho a acreditamiento de IVA, porque si no, pues siempre les estaría saliendo saldo a favor. ¿De acuerdo? El IVA es parte del gasto. Esa es la diferencia. Y un producto tasa cero es que hoy la tasa es cero, mañana puede ser 1%. ¿De acuerdo? No existen diferencias más que esas porque tú te vas a encontrar que productos que son tasa cero, encuentras productos muy similares en los exentos. ¿De acuerdo? La venta de agua, si estamos hablando de agua embotellada, es tasa cero la que viene en botes superiores a 20 litros. Los que vienen menos de 20 litros y causa IVA, así como el hielo potable. ¿De acuerdo? Artículo 2A. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué pasa? A mí me pagan una factura. Aquí tenemos facturas cobradas sin IVA, ¿eh? Acuérdense que siempre vamos a hablar sin IVA. Facturas cobradas sin IVA es el IVA que a mí me pagaron. ¿Qué tasa estoy manejando? La del 16%.
multiplico mis facturas cobradas sin IVA por el 16% y me da mi IVA trasladado. ¿Por qué se llama IVA trasladado? Porque me lo están trasladando a mí. ¿De acuerdo? Me lo están trasladando a mí. ¿Sí? Alguien más me lo está trasladando a mí. ¿Para qué? Pues para que yo lo pague por él. ¿Y a qué tengo derecho? A un IVA acreditable. ¿Por qué se llama un IVA acreditable? El IVA que yo le pagué a otra persona, yo me lo puedo acreditar para netear al final y determinar una diferencia entre el IVA que me pagaron, que es este IVA trasladado, y el IVA que yo pagué, y efectivamente yo haya pagado, que exista una salida de dinero, que tenga un CFDI, ¿sí? Entonces, la diferencia es lo que yo voy a pagar. Si se fijan en este ejemplo, la persona cobró, o la empresa cobró 101,553 pesos de IVA, pero pagó 107,000, por lo tanto nos queda a favor 5,938. Ese IVA a favor lo puedo acreditar hacia periodos futuros, a manera de acreditamiento. Y grábense esto, si el acreditamiento del IVA se realiza dentro del mismo ejercicio, se llama acreditamiento de IVA, ¿de acuerdo? Si la aplicación del saldo a favor proviene de un ejercicio distinto anterior donde estoy trabajando, por ejemplo, si se fijan aquí viene un saldo inicial, esto no sería un acreditamiento, se llamaría compensación. ¿Por qué a alguien del SAT se le ocurrió? ¿Sí? No existe un fundamento como tal, sino simplemente un día del 2019 se le ocurrió al SAT cambiar esas reglas porque antes se llamaba acreditamiento hacia atrás y hacia adelante. ¿De acuerdo? El IVA nada más se puede reducir con IVA, no puede reducirlo con ninguna otra cosa, porque en el 2019 desaparecieron la compensación universal. ¿De acuerdo? El IVA nada más es compatible con el propio IVA. ¿Estamos? Bien. Entonces, como les mencionaba, y acá, por ejemplo, podemos tener otro caso, ¿sí? Donde de IVA acreditable podemos tener una cantidad inferior. Si se fijan, ya me da una cantidad a cargo, es la cantidad que yo tendría que pagar, ¿sí? Eso lo tendría que realizar yo en mi declaración mensual. El IVA es mensual y es un pago definitivo. ¿Qué significa que es un pago definitivo? Que no existe un cálculo anual, es decir, lo que hayas pagado en el mes, eso es. Salvo que tuvieras alguna diferencia por algún ajuste, por algún cambio de en los FDIs. ¿Sale? ¿Sí? Vuelvo a aclarar. Cuando acreditamos o aplicamos saldo a favor dentro del mismo ejercicio, estamos hablando de un acreditamiento de saldo a favor. Si estamos jalando o aplicando saldo a favor de otro ejercicio distinto, se llama compensación. ¿De acuerdo? La compensación universal ya no existe. ¿Sale? No es un pago provisional porque no existe un cálculo anual, es un pago definitivo. ¿Sí? Lo que hayas pagado en el mes, lo que hayas calculado en el mes, simplemente ese va a ser el pago definitivo. ¿Sale? Ya posteriormente, si tuvieras un ajuste, lo vas a hacer de manera complementaria. Distinto al ICR, que sí se realiza un cálculo anual. ¿De acuerdo? En el ISR, pues sí realizamos un cálculo anual. El IVA, ya lo que calculaste en el mes, se supone que eso es. Si hubiera algún error, pues corriges mediante una complementaria. ¿De acuerdo? No es un pago provisional, es un pago definitivo. ¿Sí? Por eso siempre, en las obligaciones nos habla de pago provisional de impuestos sobre la renta y pago definitivo del IVA.
Lo que es lo mismo en mi rancho o en mi cuadra, lo caído, caído. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de ajustes pueden ser? Pues que te cancelen alguna factura, que te des cuenta o algún tipo de devolución, alguna nota de crédito, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde viene lo del pago definitivo? En la propia ley del IVA, ¿sí? ¿Sí? En lo que son los pagos provisionales del IVA, ¿sí? Que vienen por ahí en el artículo 4º y 5º de la ley del IVA. Pero el IVA es un pago definitivo. ¿Estamos? El fundamento legal de la compensación viene en la resolución miscelánea, ¿sí? No recuerdo la regla, pero lo puedes buscar en la resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Exactamente, se llama compensación. Ustedes cuando presentan su pago provisional lo van a poner en el área de compensaciones porque viene de un ejercicio distinto. ¿Sale? Ya si lo metemos en el mismo ejercicio, se llama acreditamiento. ¿De acuerdo? Bien. Excelente. Ahora, ya una vez que tengamos determinado nuestro pago provisional, ¿sí? Ya una vez que tengamos nuestro pago provisional, ¿sí? Perdón, ya una vez que tengamos nuestro pago definitivo del IVA, ya una vez que tengamos nuestro pago definitivo de IVA, que ya lo hayamos pagado, acuérdense que por ahí tenemos otra obligación, ¿sí? Por ahí tenemos otra obligación. ¿Cuál es la otra obligación? Pues presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, ¿sí? Ojo con esto, ¿de acuerdo? La DIOT, todos los que manejen IVA, todos los contribuyentes tienen, ¿sí? Tienen la obligación de la DIOT, todos. Ante la ley, todos tienen la obligación de la DIOT, ¿sí? Otra cosa es que a través de la resolución miscelánea, a ciertos contribuyentes, como son personas físicas con ingresos menores de 4 millones de pesos, a los reciclos en persona física y persona moral, y a los RIF se les perdona la DIOT, pero eso viene marcado en la resolución miscelánea. ¿Sale? ¿Sale? El pago del IVA se tiene que enterar, el pago definitivo del IVA se tiene que enterar como los pagos provisionales, a más tardar el día 17. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien. La DIOT es obligatoria para todos, según el Código Fiscal de la Federación y el propio reglamento del IVA. Pero en la resolución miscelánea, ¿a quién es disculpa de la DIOT? ¿Sí? A personas físicas con ingresos menores a 4 millones de pesos en el año. A los RECICO, persona física o moral, y a los RIF. Si me llegara a aparecer en la opinión de cumplimiento que la debo y no estoy obligado por la resolución miscelánea, tengo que mandar una aclaración a través de mi portal. ¿De acuerdo? Ojo con eso. ¿Sí estamos? Bien. Ahora, ¿qué es la DIOT? ¿Qué es la declaración de operaciones con terceros? ¿Y hasta cuándo tenemos para enviar la DIOT? El último mes, el último día del mes. ¿Sí? El último día del mes. ¿De acuerdo? El último día del mes es cuando ¿sí?
El último día del mes es cuando tenemos para presentar la DIOT. ¿De acuerdo? ¿Puedes repetir la def de la DIOT? No te entiendo tu pregunta. ¿Es válido enviar las declaraciones en cero? Pues si están en cero, sí, pero si te cacha la autoridad de que están en ceros, te va a multar. ¿Sí? La DIOT es Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. ¿De acuerdo? Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Aquí lo tenemos. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. ¿Estamos? Bien. Descargamos de la página del SAT nuestro programa de la DIOT. ¿Sí? Nos descargamos de nuestro programa de la DIOT. Lo instalamos. Es muy fácil. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos aquí que ya entramos y tenemos esta área de contribuyentes. ¿Sí? Y le damos en nuevo. Y le damos en contribuyente. ¿De acuerdo? Aquí vamos a llenar los datos dependiendo de qué tipo de contribuyente sea. Persona física o persona moral. ¿De acuerdo? Tenemos aquí, llenamos los datos de una persona física. Bueno, vamos a llenar los datos de una persona moral. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y nada más nos pediría el nombre o denominación o razón social. Si estamos hablando de una persona física, nos pediría la CURP y el nombre completo. ¿De acuerdo? Y le damos en aceptar y le damos. ¿Sí? Para quien pregunta sobre las hortalizas, ¿sí? Hay que checar el artículo 2A, ¿sí? O en la enajenación de bienes, si las hortalizas vienen ahí para ver si es exento o grabado. Ya ahí les mencioné cuál sería, no me la sé de memoria, como les mencionaba, no me la sé de memoria, porque pues no es necesario, podemos ir a consultar la ley, por eso ya les estoy dando el tip de que pueden ir al artículo 2A, ¿sí? O pueden ir a lo que es lo que es enajenación de bienes, ahí viene cuáles son los exentos. Si viene enunciado ahí, pues ya estamos del otro lado, ¿de acuerdo? Una SAS está obligada a presentar la DIOT, una SAS debe de tributar en lo que es reciclo, por lo tanto no está obligada a la DIOT, ¿de acuerdo? Tenemos nuevo declaración. ¿Saben por qué existe tanta disculpa, tanta perdón de la DIOT? ¿Por qué muchos contribuyentes no tienen que presentar la DIOT? Porque no sirve para nada, pero sigue siendo una obligación que no las han desaparecido. Entonces, para lo único que sirve es que cuando te revisan por ahí en una auditoría y no tienes presentada la DIOT, la multa es de 9,000 pesos. ¿Sí? Ojo con eso. Por cada DIOT que no presenten, la multa es de 9,000 a 11,000 pesos. ¿De acuerdo? Tenemos ya la empresa y nos pregunta de qué ejercicio queremos presentar. ¿Sí? Pues vamos a darle que es el ejercicio 2022, que es el más reciente, ¿no? Y se nos abre ya nuestro formulario. ¿Sí? Se nos abre ya nuestro formulario. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ¿qué nos pregunta? Dice, ¿la presentas con operaciones o sin operaciones?
¿Sí? Si las presentas sin operaciones, pues es como si la presentaras en cero, ¿de acuerdo? Es como si la presentaras en cero. Y le damos en lo que es con datos para que te deje presentarla con datos. Ojo, ahorita vamos a ver la captura manual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver la captura manual. Ya muchos programas de contabilidad pues nos dan la DIOT de forma automática. ¿De acuerdo? Bien. ¿De qué forma tenemos aquí? Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, ¿sí? Y semestral. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la obligación mensual y presento cualquier otra modalidad? No estoy cumpliendo con mi obligación. Si yo tengo cierta modalidad, que yo tengo que presentar mi DIOT trimestral, que yo tengo que presentar mi DIOT semestral, y no la presenté en la modalidad que me corresponde, tengo que presentarla en la modalidad que me corresponde porque se da por no presentada, porque el sistema no dice, ah, ya me presentó la mensual, ya con eso cumple. No, no hay distingo de ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la más común es la mensual. Si yo selecciono cualquiera de los otros formularios, no pasa nada, sigue siendo el mismo formulario. ¿De acuerdo? Bien. Seleccionamos el mes que corresponda, en este caso puede ser enero o el que realmente estén declarando, ¿sale? Y le damos aquí en mi flechita de siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí tenemos el tipo de tercero. ¿Qué tipo de tercero vamos a manejar? Únicamente vamos a decir si es un proveedor nacional, un proveedor extranjero o un proveedor global. Oiga, contador, ¿y cuál es el proveedor global? Para no estar relacionando todos nuestros proveedores, podemos mandar a proveedor global, es decir, como si fuera un proveedor sin identificar, hasta el 10% de nuestros egresos del mes. Es decir, si yo tuve 100,000 pesos de egresos, puedo mandar a proveedor global 10,000 pesos. ¿Sí? Si yo realicé gastos, puedo juntar mis gastos que me den 10,000 pesos y no tengo que relacionarlos con RFC ni con nada. ¿De acuerdo?